Muy bien, y estamos en el huerto presentando hoy a una escritora que hace más de 20 años que escribe y en los últimos tiempos ha presentado una trilogía año 2016, 2018, 2019 que nos ofrece la mirada sobre tres mujeres distintas. Estoy hablando de Adriana Gualtieri. Ella es nacida en Chaco, ha tenido por allí algún paso por Córdoba, unos cuantos años en Córdoba, algún paso chiquito por Río Negro y luego sí su Santiago del Estero, que parece que la ha sujetado y mucho. Y por supuesto, Adriana, además de ser escritora, tiene una larga trayectoria en la docencia, es académica también, así que bueno, va a ser un gusto charlar con ella y sobre todo de su trilogía, su producción que apasiona a mucha gente porque presenta a tres mujeres que tienen historias distintas, pero que en algún sentido emocionalmente tienen puntos de contacto, la búsqueda, la historia, el amor, así que hay muchas cosas que podemos encontrar de relación entre la primera, Sophie, una modelo exitosa que desde Francia viene a nuestro país a buscar sus familiares paternos y que, bueno, que han sido signados por los años de plomo que hace 4 décadas vivió nuestro país. La segunda, hablamos de Victoria, en cambio, es una estudiante de paleontología que luego viaja a México, allí tiene un primer amor que, bueno, la va a señalar, este amor va a llevar a ser señalada a Victoria como terrorista y todas las consecuencias, me imagino los padecimientos que esto le habrá traído. Y la última, una adolescente, Verónica, que tiene algunas capacidades especiales y que trata de buscar a lo largo de un siglo qué ha pasado con esas mujeres de su familia para quienes el amor parece haber siempre terminado en infelicidad o al menos en hechos no muy agradables. Así que vamos a charla con Adriana Gualtieri. Adriana, muchas gracias por estar con nosotros en el huerto. Muchas gracias, Gustavo, por esta importantísima invitación. Para mí es un honor estar compartiendo con ustedes. Tu presentación es maravillosa. Y bueno, sí, acá estoy. Estoy con mis tres hijas, como les digo yo, Sofía, Victoria y Verónica. Y bueno, también para contarles un poco de lo que se viene, porque ya hay nuevo libro y demás. Qué Eh, lindo, qué lindo. Estar en un lugar que yo quiero mucho, tengo muchos afectos, amigos y familia y bueno, y amo ese lugar, así que la verdad que estoy muy a gusto con ustedes. Adriana, la primera pregunta que tiene que ver con tu vida en cuanto a que has recorrido muchos lugares, desde tu Chaco natal, has recorrido varios lugares. ¿Esto señala de alguna forma alguna sensación que trasladas a tus personajes que también recorren muchos lugares? Bueno, yo creo que consciente o inconscientemente mi vida, mi experiencia se transmite en los libros. O sea, por más que uno quiere evitarlo, yo soy, como lo dijiste vos muy bien, yo soy chaqueña. Eh, Cuando escribo Sofía, la historia de Sofía, yo la ubico en Corrientes. La ubico en Corrientes con una intención de alejarla de mí, que no tenga nada que ver según mi propio criterio en ese momento. Y después me doy con que no, o sea, hay muchos personajes que yo los he armado en función de la gente que conozco, he hablado de los lugares que conozco, y sí, obviamente, a mí me encanta viajar, eh, además de los viajes, de estas mudanzas que he tenido en mi vida, porque como yo decía al principio, yo me considero nómade.
Amo mi Chaco, pero también amo a Santiago y a otros lugares. Eh, Eso en mis libros también aparece un poco, ese amor a viajar, a conocer otros lugares, sin ninguna duda. En el caso de tus novelas, de esta trilogía, has tenido que seguramente investigar mucho porque te han llevado a Francia en el inicio, a Francia también en la tercera novela. Supongo que también desde el punto de vista histórico, si bien no son esencialmente históricas, pero por ejemplo la primera, que nos narra la vida de esta modelo, que a lo mejor vos nos podés dar una síntesis más aproximada, tiene que venir a la Argentina y en la búsqueda de su familia paterna se encuentra con que justamente han atravesado lo que ha sido la última dictadura militar en nuestro país. Así que bueno, ¿cómo se toma esto de la investigación para poder dotar a los personajes de estas vivencias en un marco histórico? Sí, sin duda. Las tres historias son ficcionales. Los personajes son ficcionales, pero el marco histórico y geográfico que tienen las novelas es real, total y absolutamente real. Hay mucha investigación, sobre todo en Sofía, que fue mi primera novela, me llevó muchos años escribirla, por la inexperiencia y porque yo quería poder retratar, es una época que yo la viví, en cierta manera, siendo chica. Entonces, mi mirada como observadora o como partícipe de esa época, quizás no era suficiente y tuve que leer muchísimo, busqué datos, hablé con gente. eh, hay situaciones que se describen en el libro que han pasado. Por supuesto, es innegable, no se puede ficcionar todo. Eh, Intenté buscar puntos de encuentro, por supuesto, hay algunos que son importantísimos, como la formación de Madres de Plaza de Mayo, que aparece en el libro, y otros que eran ineludibles. Pero después busqué puntos de contacto con esta época que no sean tan conocidos, que la gente a lo mejor puede decir, ah, mira, esto existió, o pasó, o no pasó. Como vos contabas, Sofía es una modelo internacional, eh, una joven de 23 años, que decide tomar un trabajo en Argentina como un pretexto para buscar a su padre. Ella a los 3 años la llevan a París, su abuelo era embajador francés, y nunca nadie le habla del padre, ni la madre, ni el abuelo, nadie. Entonces ella, que tenía esa gran deuda pendiente, quería saber de su papá, y se viene a Argentina. La madre, que nunca le había hablado de su padre, le da una carta. Es una novela que está muy entrelazada a través de la escritura misma. Las cartas conectan los tiempos. La novela está narrada en el 97, la protagonista, o sea, vive su historia en el 97, pero retrocede los 20 años que ella no estuvo y por supuesto vive la plena época de la dictadura militar. Eh, y ella va descubriendo su familia paterna, va descubriendo su historia, la historia de su padre, llega a tener un contacto en cierta manera con él, es una novela que mueve muchas emociones, eh, yo siempre digo es como una primera hija, entonces tiene un sentido muy particular, Sofía, está escrito desde las emociones y así llega a las emociones de la gente. En el medio hay otra subtrama, hay un antagonista que la contrata supuestamente para que ella venga a trabajar en novela y después intenta matarla, porque es hijo de un militar que muere. Y bueno, el tipo se vuelve loco e intenta matarla a ella como una secuencia que viene haciendo él. Eh, Cuando escribí esta novela intenté tener en vista
esta cuestión de las víctimas, pero no de las víctimas de los protagonistas, sino de los hijos. ¿Qué pasaría, qué pasaba, qué pasa con esos hijos? Con esos hijos que perdieron a sus padres sin conocerlos, muchos. Eso fue una de las motivaciones que tuve. Y otra, el tema de la búsqueda, la necesidad que tenemos como seres humanos de pertenencia, de pertenecer, de encontrar nuestras raíces, a la familia, de enlazar lazos. Las tres novelas tienen mucha investigación, pero son diferentes. En este caso hay mucha investigación histórica, como vos lo dijiste. En Victoria me tocó investigar cómo era la vida en México. La mayor parte de la novela se desarrolla en México. Entonces, Victoria, yo tenía que saber cómo era México, qué comían, cómo es la música, los olores, las calles. Mi intención es que cuando yo sitúo al personaje, a una historia en un lugar, no digas, no me basta con decir la historia se desarrolla en México y que cada uno vea cómo se lo imagina. A mí me gusta que el lector pueda percibir que está en ese lugar. Entonces, la única manera es a través de estos detalles que puedo ir contando, de cómo hablan, por ejemplo, de los modismos y las cárceles. Victoria es una novela mucho más dura y ella termina presa. Y Verónica, que es una trilogía porque hay una historia familiar que subyace en las tres novelas. Hay una historia familiar que se va desarrollando más allá de las historias particulares de cada una. Verónica es la hija de Sofía. y como vos lo dijiste perfectamente, ella está buscando otra, sus inquietudes son otras. Yo intenté en esta novela entrar un poco al mundo adolescente, pero de un adolescente diferente. Verónica sufre la discriminación, Verónica no le gusta lo que le gustan a todos los adolescentes, no hace lo que hacen todos los adolescentes y hay una razón atrás. Y termina finalmente yéndose con su bisabuelo a Francia, a un castillo familiar, a desentrañar la historia de las mujeres de su familia que a lo largo de las distintas generaciones han sufrido por amor. Todas han sufrido por amor. Y bueno, hasta ahí vamos a contar. Bueno, pero hay muchas cosas que realmente impactan, ¿no? O sea, esto que contabas de este antagonismo que se da en Sofía, pero también a mí me llama la atención lo duro que puede ser el relato de Victoria en la cárcel, no sé el contexto bien, pero sí acusada de terrorismo, debe ser gravísimo y debe sufrir humillaciones, vejaciones, y digo, se torna por momentos una novela dura, ¿no? Es muy dura, Victoria es muy dura. Victoria, por supuesto que la vida en las cárceles y allá no es lo mismo que acá. Yo intenté retratar situaciones, otras, bueno, hay un poco que cambiarlas o que adecuarlas, pero sí, ese primer amor que vos contaste, es un hombre violento, es un hombre que pertenecía a Sendero Luminoso. Se entrelazan muchas situaciones en Victoria. Victoria es una novela que me atraparía de leerle a mí, si yo fuera lectora, al leer la síntesis diría, ya la quiero leer. Porque tiene muchas situaciones que se entrelazan. Él pertenece a Sendero Luminoso, se va a México a unirse al movimiento terrorista de México. En México hay los movimientos estos terroristas tienen una particularidad, que están muy ligados a la droga.
a la comercialización de la droga. No es una cuestión de idealismos, como puede haber sido acá, por ejemplo, o en otros países. Entonces era bastante complejo. Y bueno, la historia de Victoria es esa y es durísima, como estás diciendo. Este hombre era violento con todo el mundo. Por supuesto, hay violencia hacia ella y hacia todo el que se cruza a su paso. Pero Victoria después, de alguna forma, rehace su vida con un nuevo amor, digamos, y hay como un regreso, ¿no? En Victoria a buscar otras cosas. Sí, totalmente, porque de manera paralela a la historia de Victoria aparece el padre. El padre que tiene, en un momento llega a eclipsar la novela, porque tiene una historia muy fuerte, el papá de Victoria, y se va desarrollando. Es un hombre que él vivía en la isla del Cerrito, en el Chaco, es una isla muy pequeñita, en el río Paraná, y él cuando por los diarios se entera que su hija estaba implicada en este problema y que estaba presa, dice, tengo que ir. Entonces un amigo lo ayuda y le dice, pero yo no tengo papeles. Yo durante más de 20 años, 30 años, yo tengo amnesia, yo no sé quién soy, no me acuerdo. Entonces elegimos un nombre con la mujer que lo había rescatado del río y inició una vida nueva. Él inicia una vida nueva de la cual Victoria es su hija. Cuando se resuelve la situación de Victoria en México, porque sí se resuelve y ella se vuelve a enamorar, aparece una tía que es un personaje que ya aparece en Sophie y bueno, vuelven a la Argentina y vuelven a ayudarlo a ese padre a que sepa qué le pasó en realidad, que era un desaparecido. Bueno, ese es el punto en común que tienen las dos historias. No quiero contar demasiado, porque si no, no la van a querer leer. No, pues, por supuesto, pero lo que pasa es que es por demás intrigante, ¿no? Y yo creo que este mismo suspenso que nos estás creando ahora, Adriana, es el suspenso con el cual el lector se encuentra al leer los libros que integran esta trilogía. Lo mismo sucedería con Verónica, que, bueno, vamos a decirlo, es una adolescente que tiene la capacidad de vincularse con el más allá, con hacer clarividencias, con tener la oportunidad hasta de conversar con sus familiares ya muertos, ¿no? Claro. Bueno, acá yo les quiero presentar, esta es Sofía. Esta es Sofía, yo te envié algunas notas, pero bueno, unas fotos. Esta es Victoria, también cada portada tiene una historia. Y esta es nuestra querida Verónica, que es la más jovencita. Sí, Verónica tiene la facultad o la posibilidad de comunicarse, de hablar, de establecer una relación con su bisabuela. Su bisabuela francesa se suicidó por amor. Es la que la conecta a toda su vida, a toda su historia familiar antes de su mamá, podríamos decir. Ella vive en Corrientes, nace en Corrientes, por supuesto, porque como les contaba, Sofía es su mamá, y ajena a toda la historia familiar larguísima que tienen sus antecesores. Esta bisabuela con la que ella establece, la va guiando, sirve de contención y la lleva a descubrir muchas cosas que ella nunca se imaginó. Verónica tiene un principio muy duro. El primer capítulo es nada más que una página. Es
es muy duro, pero no es tan alejado a la realidad de nuestros adolescentes, tristemente. Este es el capítulo 1, dura nada más que esa página. Las luces del automóvil desgarraban la oscuridad impenetrable. La lluvia caía de manera irremediable. ¿Tengo autorización para leer este pedacito, Gustavo? ¿Está bien? Sí, sí, por favor. Sí, sí. Al menos es lo que el joven fotógrafo argentino percibió cuando abrió el ventanal y se acomodó. El extremo del cigarrillo brilló cuando dio una pitada, mientras su mirada aburrida vagaba y el tiempo no pasaba. Entonces la vio. La silueta delgada se sacudía por los estertores del llanto. Ignoraba la humedad y el mundo. El reflejo estalló por un segundo, lo suficiente para atraer su atención. Los músculos de su cuerpo se tensaron mientras intentaba escrutar a través de las sombras. ¿Qué lo había provocado? Ella estaba parada debajo de su balcón. Le parecía que si se podría alcanzarla, aunque en el fondo sabía que esto era un espejismo. Las luces se acercaban recortando las siluetas de la esquina y sus ojos se acostumbraban a la oscuridad. Quizás por eso pudo advertir el movimiento suave de su brazo que se acercó a su cabeza llevando algo. ¿Qué tiene en su mano?, se preguntó. Entonces sus ojos se abrieron, llenos de asombro e incredulidad. La joven sostenía un arma que apuntaba a su sien. Ahí estaba. Ahora la veía con claridad. ¿Qué hacer? ¿Llegaría a evitar que se matara? ¿Podría arriesgarse a verse envuelta en un problema policial? El tiempo se detuvo paralizándolo. Este es el comienzo de Verónica. La que estaba a punto de darse un disparo es Verónica. La historia empieza así, después salta y cuenta a partir de cuando ella era una niña. Cambia la historia. Claro. Qué inicio, y yo creo que esto también tiene que ver con el transcurso de la historia de Verónica, porque, digamos, todos esos amores que han tenido las mujeres de su familia, yo creo, no, sin haber leído el libro, creo que puede haber un hilo conductor y Verónica misma puede pensar que hay como una raíz que empieza a generar todo esto, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto que está muy relacionado con su historia familiar. Y este capítulo se enlaza directamente con el último, que es donde se descubre qué sucede con esta mujer que está a punto de pegarse un tiro. Recién lo descubrimos en el último capítulo. Después de desarrollar toda esa historia, por supuesto, con todos los antecedentes familiares que había y todo lo demás, ¿no es cierto? Bueno, es una manera de inducir al lector a que busque a ver la resolución también de este conflicto, que es un conflicto duro, pero bueno, también es un canto al amor, Verónica. Verónica es un mensaje. Vos sabés que tengo una experiencia hermosísima hace un par de años, cuando fuimos a presentar Verónica, claro, en el 18, en Buenos Aires, en la Feria del Libro. Me invitan de una escuela secundaria que una de las alumnitas había ido a la biblioteca a pedirle el libro de Sofía, que ella lo había empezado a leer en Córdoba, en la casa de la abuela, y se le terminaron las vacaciones y no había terminado la historia, y la niña estaba muy intrigada, una chiquilla de 14 años, y que ella quería terminar de leerlo. Entonces fue a la biblioteca a hablar con la bibliotecaria a ver si ella lo tenía. La señora se comunica conmigo por Facebook y me cuenta esta historia. Terminamos conversando mucho y ella me pide que cuando vaya a Buenos Aires los visite. Y acordamos un evento, una reunión con los chicos, con su profesora de lengua, y quedan los 3 libros en la biblioteca.
Entonces ella meses después me escribe, fue maravilloso el intercambio con esos chicos, fue riquísimo. Esa avidez que tienen, uno dice los chicos no les interesa la lectura, bueno, este colegio, estos alumnos fueron realmente, desdicen todo eso. Entonces, unos meses después ella me escribe y me dice, Adri, te paso el reporte. El más elegido es Sofía, dice, y es el que más han leído. Se enojan porque lo terminan rápido. De las tres historias, Sofía es la más corta, tiene 262 páginas, dice. Y entonces, y dice, y el que les pega muy fuerte, el que les gusta mucho es Verónica. Claro. Sofía tiene una historia que interesa por común a jóvenes y adultos porque ellos no han vivido, o sea, ellos la conocen esa etapa de nuestra historia por referencia. Y como está contada de una manera amena, podríamos decir, los atrapa. Y Verónica por la edad de la protagonista. Y la verdad que bueno, fue mágico ese momento y los resultados. Y dice, Verónica les gusta mucho, dice, y les dura más, porque claro, Verónica es más largo. Cuando vos comenzaste a escribir, Sofía, cuando comenzaste con esa novela, ¿ya tenías en mente los otros personajes? ¿Sabías de alguna forma que esto que estabas gestando daba para otras novelas o no? No, para nada. Para nada, ni siquiera eran los títulos de estas novelas. Yo escribo lo que hoy es Sofía y lo presento a un montón de editoriales para evaluación, para que lo evalúen, para ver si conseguía una editorial que me respalde. Dos editoriales se interesan en publicarlo. Termino haciendo, bueno, firmando contrato con Editorial Antigua de Buenos Aires. Y cuando voy a la reunión, a hablar con ellos para ver, arreglar los detalles, cómo iba a ser la edición y todo lo demás, entonces ellos me proponen, Adriana dice, esta novela está buenísima, dice, ¿te animás a que sea una trilogía? A que sean 3 historias. Trilogía porque el hilo conductor avanza a través de las 3. Es más, Verónica tiene 2 partes. En la primera parte se cierran todas esas historias familiares y las historias que vienen desde Sofía y Victoria. Y la segunda parte es exclusivamente Verónica, ella la protagonista. Bueno, yo tenía historias empezadas porque nunca escribo una sola cosa a la vez y les dije sí. Y ellos fíjense que en la solapa de Sofía, del primer libro, ya hacen las 3 portadas. Yo estoy muy agradecida, la gente que se han portado de maravillas conmigo, siempre les voy a agradecer, porque ellos se jugaron a que yo las escribiera, porque las historias no estaban escritas. Entonces yo hice el convenio, ¿cuál fue? Que se iba a editar una por año. Sofía sale en septiembre del 2016, por eso Victoria sale en abril del 18, pero hay prácticamente un año, después entre Victoria y Verónica hay un año justo. Año a año van a ir saliendo las otras para completar la trilogía. Pero bueno, las historias aparecen. Yo tenía Victoria, por lo menos ya la tenía diagramada y me pareció una buena idea esto de poder armar una trilogía y bueno, después surgió Verónica. Adriana, y nos decías, bueno, que esto sigue. ¿Nos podés adelantar algo de cómo sigue esto? ¿Sigue como secuela de la trilogía o qué es lo que continúa ahora?
No, a pesar de que mi editor sí quería una secuela, y quería más bien una precuela, no, por ahora cortamos con la trilogía, ahí está completa, la historia cierra, a la vez cada libro tiene una historia que tiene un cierre, si uno la lee de manera independiente, perfectamente cierra. Hay solamente indicios que la conectan con otra, por eso es así. Pero ahora yo estoy a punto de editar un libro que se llama Ellas, Heroínas Santiagueñas. Es un libro que sale en formato multimedia, porque trabajé con una compositora y música, cantante de acá de Santiago del Estero. El año pasado se cumplió el bicentenario de la autonomía provincial, o sea, desde el momento en que la declaran provincia Santiago del Estero. Esto nos movilizó mucho acá en Santiago. Después nos desinflamos con la pandemia y todo quedó en veremos, pero en realidad hay muchas cosas preparadas para celebrar ese bicentenario. Y yo hace mucho que vivo en Santiago del Estero, ya cerca de 20 años también que estoy. ¿Y qué es lo que más me ata? Mis afectos, mis hijos, mis nietas que están acá. Entonces dije, ¿por qué no escribir sobre estas mujeres de esa época de la autonomía? Santiago del Estero es una ciudad y una provincia muy tradicional, donde, por supuesto, el patriarcado aún tiene vigencia. Se imaginan lo que era en los 1800, y las mujeres que siempre estuvieron, y algunas con roles muy importantes, pero siempre atrás de un hombre. Muchas de ellas ni siquiera se las conocía, las conoce habitualmente con nombre y apellido. Fue un trabajo de investigación grandísimo, más que para cualquiera de las novelas, porque trabajé con documentos históricos, tuve acceso a un material maravilloso, porque nos va descubriendo una historia que nosotros muchas veces no la vimos así. Y rescatando a estas mujeres y que van a estar en este nuevo libro, que es un relato sobre estas mujeres en particular, que van canciones y van pinturas de una pintora de Buenos Aires, que es magnífica, Karina Lista. Ella nos ha hecho unas pinturas de época que son maravillosas. Recurrimos, ¿por qué a la pintura? Porque casi no hay fotografías sobre estas mujeres, no hay retratos. Si bien los hombres están todos retratados, las mujeres no. Adriana, sí, antes de abrir a Mirta, a Esther, a los participantes que están compartiendo con nosotros esta charla, me gustaría preguntarte este tránsito entre lo ficcional que ha sido esta trilogía y esto que parece tener más visos de realidad, de no ficción. Digo, ¿te has sentido más cómoda en uno o en otro de los géneros, de los estilos? ¿O cómo ha sido este camino que has tenido que hacer de uno hacia el otro? Bueno, costoso el camino, porque yo amo escribir novela. Para mí es la novela que me permite ficcionar, es, es una maravilla. Yo siempre digo, en mí está quién vive, quién muere, cómo van a ser los hechos. La única que decide soy yo. Es muy riguroso el otro trabajo histórico, que no tiene nada de ficción, absolutamente nada. Me costó mucho trabajo, la investigación, como les digo, fue muy ardua, porque aparte los documentos que están escritos en un castellano más antiguo, desde nuestra mirada actual, con muchos errores de ortografía que a veces resultan inentendibles las palabras. Me gustó hacerlo, me gustó porque era un desafío para mí lanzarme a esto. Estoy contenta con el resultado, pero sí fue una transición difícil, y ya estoy con otra novela por la mitad, ya la estoy escribiendo porque
es mi encanto, mi amor es la novela. Escribo cuentos también. Lo que nunca hice es poesía. No me atrevo, no me siento capaz de escribir poesía. Respeto muchísimo a los poetas, pero yo no me sale la poesía. A mí me gustaría preguntarte, Adriana, sobre tus lecturas. Es decir, a medida que te escuchaba, pensaba qué lees, qué autores lees, primero que te hayan despertado admiración por la palabra como vehículo de expresión, y qué autores lees como estímulo. Viste que hay lecturas que uno le provocan el estímulo o el deseo de la escritura. Bueno, eso quisiera saber. Mirta, primero mucho gusto, porque no te saludé. Igualmente, igualmente. Yo soy una lectora desde muy pequeña. Crecí en una casa con grandes lectores, mis padres siempre con bibliotecas y siempre leyendo mucho. Eso me llevó a que desde muy chiquita leyera y sigo leyendo porque no concibo un escritor que no lea, en primer lugar. ¿Quién me impacta? Sí, me impacta, por ejemplo, Gabriel García Márquez. Me impacta, no sé, es una escritora al que yo respeto y admiro su obra. Y no solo la leo, la releo, porque creo que al paso del tiempo uno va teniendo una nueva perspectiva. En cuanto a autores argentinos, bueno, he leído mucho, no sé, Cortázar, a ver, un poco por acá, muchísimo, Onetti, Cristina Bajo, la he leído bastante, si nos vamos hacia afuera, Juan Rulfo, Isabel Allende, por supuesto lo he leído a Borges, lo he leído a Guini. Estoy mirando acá para acordarme porque por ahí se me va Eduardo Galeano. Bueno, la verdad que yo tengo una lectura muy variada. Me gusta mucho Agatha Christie, por ejemplo, por eso quizás hasta ahora no me animé a escribir una novela policial, una novela de este tipo, pero realmente sería una locura. Patricia Highsmith en ese rubro. Bueno, la verdad que mis lecturas son muy variadas. Si nos vamos un poco para otro tipo de historias como, a ver, ¿qué tengo por acá? Wilbur Smith, de Más de Aventura, John Grisham, ¿qué más? ¿Cómo me hay de todo un poco. Y sí, yo no leo una sola línea de lectura, me gusta ir intercalando, leo mucho, permanentemente estoy con algún libro, y bueno, también leo argentinas como a Esther, por supuesto, con su maravillosa historia de amor. Bueno, Laura Miranda, Gabriela Exilar, ¿qué otra tengo por acá? Mariela Jiménez. Hay un autor argentino que durante mucho tiempo lo quise leer y cuando lo leí me sorprendió gratamente, que es Federico Andajasi, por ejemplo. La literatura es inacabable, creo yo, porque cada vez cuando uno más busca, más encuentra. Y en esta pandemia he descubierto autores que no había leído antes. A Gioconda Belli, por ejemplo, con este libro de Sofía de los Presagios, que me gustó. Bueno, Juan Rulfo, que lo releo bastante, más o sea, lo leo bastante y lo releo, porque es una maravilla como escribe sus historias. Tenemos nosotros en Santiago una escritora que ya no vive, que se llama María Rosa Quenel,
que es la... de ¿Cómo? ella, ¿Cómo se llama? María Rosa Quenel, con Q. Ajá, sí. Vos sabés que no están editadas, hay muy pocas ediciones de ella. Tiene una narrativa maravillosa. Es hasta casi te podría decir que tiene un dejo de Juan Rulfo en cómo ella encara sus historias en este interior santeño con todas sus características y los personajes, cómo logra ella esa autenticidad. De ella es el epígrafe que seleccioné para mi nuevo libro, es de ella. Bueno, y así verás que leo de todo un poco. Sí, claro, claro. Yo te preguntaba, porque tenía, a medida que hablabas, tuve la sensación de que estabas muy inspirada por las lecturas acumuladas, ¿viste? En tu discurso, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba, porque a mí me pasa, por ejemplo, que leer a Arnaldo Calveira me provoca un deseo de escritura increíble, o a Marosa Di Giorgio, por ejemplo, ¿viste? Claro. Son como estímulos que creo que es el manejo del lenguaje, es decir, el tratamiento de la palabra, lo que hace que a uno le haga vibrar, porque es vibracional en el fondo, le haga vibrar el deseo de expresión y de escribir. Totalmente, sí. Muy lindo. Sí, sí, sin duda. Muy lindo. Yo ahora sí, a propósito de pandemia, yo descubrí a Alejandra Camilla, una cuentista de Buenos Aires que me encanta. Sí. Bueno, tengo muchísimos clientes. Estaba escuchando muy atentamente, primero que todas las preguntas tuyas, Gustavo, en cuanto si cuando Sofi ya estaba dando luz su libro, si Adriana tenía en mente las otras dos protagonistas. Ya lo preguntaste vos, Gustavo. Y después es cierto que yo creo que no hay escritor si no es lector y viceversa. Sí, y muy buena la reflexión de Mirta. Yo a veces, o cualquiera de nosotros a veces no puede ser muy objetivo cuando conoce a la autora, ¿no? Adriana tiene una narrativa muy rica, muy linda, y sus historias son muy atrapantes. Ella sabe que yo a Sofi se lo leí en 2 días, nos intercambiamos libros con ella y en 2 días yo me había leído a Sofi. Y me gusta que haya venido al huerto y agradecerle, porque es un espacio de que llega no solamente escritores patagónicos, sino escritores que van más allá de la Patagonia, que si bien por ahí no están presentes en esta aula virtual, ellos tienen la oportunidad, gracias a Dios, de poder leer, porque el huerto tiene más de 400 miembros, ¿no, Gustavo? Sí, estamos cerca de 500, que bueno, dicho sea de paso, hay mucha gente que no ha podido participar de esta entrevista, de este conversatorio, pero sí la gente lo puede ver, lo puede visualizar a través de los canales digitales que tenemos en el huerto. Así que bueno, seguramente mucha gente va a estar muy satisfecha con esta exposición que ha hecho Adriana sobre sus trabajos, y yo creo que en muchos casos deseosos de conocer más en profundidad, de acceder a sus libros y conocer en profundidad las historias de Sofía, Victoria y Verónica. Para mí sería un placer que se movilicen mis historias. Yo a través de mis libros, digo yo, o gracias a mis libros, he recorrido el país. He tenido reuniones con lectores en muchísimos lugares y como les comentaba al principio, voy todos los años a Viedma. Mis libros están en la librería El Quijote, ahí en Viedma. Y bueno, Raúl
Raúl Álvarez. ¿Eh? Raúl Álvarez. Sí, Raúl Álvarez, el periodista, siempre él me hace una nota. Y el año pasado habíamos ido en el mes de marzo y nos agarró la pandemia justo cuando nosotros íbamos a presentar Verónica, que lo estaba haciendo con Gerardo, el muchacho de Bitácora de la Comarca. Ya teníamos todo casi listo y nos cerraron el país. Y no solo no pudimos hacer la presentación, sino que no nos pudimos volver. Yo estuve 2 meses viviendo en La Boca con mi marido, hasta que, bueno, conseguimos la autorización para volver a casa. No fue desagradable ni fue improductivo, porque gran parte de mi libro que hoy sale de las mujeres santiagueñas lo escribí ahí. Claro. Están en todo el país, en muchos lugares del país por lo menos están mis libros y está a la venta por Mercado Pago también, la editorial los vende por ahí. Así que, bueno, muy pronto, si Dios quiere, vamos a estar en Amazon, en esa plataforma gigante que llega, porque me lo piden de otros países. Sofía fue mágica para mí, Sofía fue vendida en España, en México, en distintos países que yo me quedaba con la boca abierta, pero nunca hubiera pensado una primera novela que tuviera esa resonancia, y así fue, me dio muchos mimos, y bueno, también cambió la situación del país antes de esta pandemia, y cambiaron muchas cosas que fueron haciendo que cambiara la situación para las lectoras también. Y bueno, llegamos acá, al 2021, con esperanzas de poder retomar el contacto con los demás, pero durante el 2020 lo hice como con ustedes, a través de Zoom. Muy bien, Ana. Y llegaste al 2021 y el huerto también es una de las herramientas, uno de los vehículos que podés utilizar para llegar a esos lectores. Y sobre todo, bueno, es muy linda la charla, la conversación esta que hemos tenido. No sé si Mirta o Esther tienen alguna otra pregunta, si no le vamos a agradecer ya a Adriana el hecho de que nos haya regalado este ratito de charla con nosotros. Mirta, Esther, ¿algo para agregar? Sí, yo le quisiera decir a Adriana qué valoración me despierta el hecho de que se haya dedicado a ponerle voz a estas mujeres santiagueñas que estaban ocultas y que quedaron en la historia sin rostro, ¿no? Y que con este trabajo que ha hecho les ha puesto la historia y hubo una artista plástica que les puso hasta el rostro. Es decir, qué maravilla ese trabajo, me parece loable. Sí. Muchas gracias. Gracias, Mirta. me emocionás, realmente me emocionás. Es un libro que está al salir en abril. Lo vamos a hacer con una editorial de Santiago del Estero, justamente porque intentábamos mantener toda la regionalización del proyecto general. Así que, claro. Pero por supuesto va a estar disponible para todo el país. Es un hermoso trabajo, es diferente. Sí. Pero me dicen, los que lo han leído, me dicen, ay, se nota tu voz de narradora, dice, aunque no claro. sea un libro de novela, digamos. Claro. Pero dice, tu voz de narradora parece, está, y bueno, hay cosas que salen de uno y no van a cambiar. Así claro, que claro. Les quiero agradecer infinitamente a vos, Alberto, Gustavo, por darme esta oportunidad maravillosa. Y bueno, es un placer realmente conversar con ustedes. Gracias. Muchas gracias a vos. Adriana. Gracias, Adriana. Bueno, vamos a agradecerle entonces, le agradecemos a Adriana este rato de conversación que ha tenido con nosotros con el huerto
y nos ha dejado con la intriga, con esas ganas de conocer en profundidad la historia de Sofía, de Victoria y Verónica. Así que bueno, ya tendremos la posibilidad de acercarnos a sus libros, y nos ha dejado también, como decía Mirta, con este sabor tan importante, emocional, sensible, que significa rescatar a las mujeres santiagueñas en épocas en las cuales la mujer estaba, como decía Adriana por ahí, detrás de la imagen de algún hombre. Así que bueno, Adriana, gracias por haber estado con nosotros y te invitamos a que sigas participando del huerto en todo momento. Así será. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias.